Buenos días, mi nombre es Ámbar Serna, estudiante de medicina, y en el día de hoy tengo la oportunidad de hablarles de un tema muy interesante como lo es la infertilidad masculina. Primeramente, voy a definir lo que es infertilidad. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad se define como la imposibilidad para concebir después de un año de relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos. Cuando afecta únicamente al hombre, se denomina infertilidad masculina. En cuanto a su epidemiología, la infertilidad afecta al 15% aproximadamente de las parejas en edad fértil. La causa suele ser en un 30% de origen masculino, un 30% de origen femenino, un 20% de manera mixta o un 20% de manera desconocida. En cuanto a su etiología, las causas de infertilidad masculina se deben a una baja producción de esperma, anomalías en la función del esperma o a obstrucciones que impiden su salida. Las enfermedades, las lesiones, los problemas de salud crónico, las malas elecciones de estilos de vida también pueden contribuir a la infertilidad masculina. Para que un hombre pueda embarazar a una mujer, deben ocurrir un debido proceso y cumplir con ciertos parámetros como lo son: se debe producir un esperma saludable. En un principio supone el crecimiento y la formación de los órganos reproductores masculinos durante la pubertad. Al menos uno de los testículos deben funcionar correctamente y el organismo debe producir testosterona y otras hormonas para desencadenar y mantener la producción del esperma. El esperma debe ser transportado en el semen. Una vez que se produce el esperma en los testículos, unos tubos delicados los transportan hasta que se mezcla con el semen y se eyacula a través del pene. Debe haber suficiente cantidad de esperma en el semen. Si la cantidad de esperma en el semen es baja, se reducen las probabilidades de que un espermatozoide fertilice al óvulo de la pareja. Un recuento bajo de esperma es menor de 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen o menos de 39 millones por eyaculación. Y el esperma debe ser funcional y poder moverse. Si el movimiento en la función del esperma es anormal, es posible que no alcance ni penetre el óvulo de la pareja. Entonces, las causas podemos dividirlas en tipo obstructivas y no obstructivas. Los espermatozoides pueden verse interrumpido su paso hacia el exterior de los testículos en diversos sitios, como lo es en los testículos, que es donde se producen los espermatozoides, en el epidídimo, que es el conducto que transporta a los espermatozoides desde el testículo hacia el conducto deferente, y en el conducto deferente, que es el conducto que transporta a los espermatozoides hacia la próstata. La causa más frecuente de la obstrucción de la vía seminal son las infecciones como la gonorrea, la clamidia, la prostatitis. Otras causas son los defectos durante el nacimiento, como la ausencia congénita del conducto deferente o los traumatismos genitales. El tratamiento va a depender del lugar donde se ha producido la obstrucción. Cuando la obstrucción se halla en el conducto deferente, tal y como se produce en una vasectomía, la cirugía de recanalización del conducto deferente podría restablecer la vía seminal, aunque el éxito de esta intervención dependerá del tiempo transcurrido desde la vasectomía. Muchas personas que tienen fibrosis quística o poseen mutaciones del gen de la fibrosis quística pueden tener ausencia congénita de los conductos deferentes de manera bilateral, por lo que su eyaculación no tiene espermatozoides. En cuanto a las causas de origen no obstructivos, podrían ser por anormalidades cromosómicas, como en muchas alteraciones de los cromosomas sexuales, pueden causar bajos niveles de testosterona. El síndrome de Klinefelter es la alteración cromosómica más común. Estos pacientes suelen tener rasgos físicos característicos como extremidades largas, testículos pequeños, que es lo que llamamos la hipoplasia testicular, la redistribución del cabello de tipo femenino. Y en este caso, el tratamiento consiste en biopsiar directamente los testículos en busca de espermatozoides, aunque serán viables en menos cantidad de la mitad de los casos. También por anormalidades genéticas, como podemos mencionar lo que ocurre en el síndrome de Kallmann. También otras causas serían la criptorquidia, el cáncer testicular, la varicocele, también, que es una dilatación de las venas del cordón espermático del testículo, afecta al 20% de los hombres y alrededor del 30% presentan alteraciones en el semen. Además, pueden producir otras molestias.
En cuanto al diagnóstico, la evaluación de la fertilidad del hombre incluye un examen físico completo y una historia detallada, así como algunas pruebas diagnósticas específicas. Primeramente, iniciaríamos con el historial médico. El urólogo investigará especialmente enfermedades o estilos de vida que pueden afectar su fertilidad, como lo son las enfermedades de tiroides, diabetes, disfunción eréctil, exposición ocupacionales o ambientales a tóxicos o pesticidas, exposiciones a calor excesivo, el estrés, hábitos como el fumar, el uso de drogas, el alcohol, los esteroides y otras medicaciones, las cirugías previas de los genitales, las infecciones, ya sean testiculares o urinarias, la clitorquidia, los traumas genitales, otras enfermedades graves como lo son las enfermedades autoinmunes, el cáncer, los antecedentes familiares de infertilidad, la historia reproductora del paciente y la pareja. También es importante incluirlo en la historia clínica. Y algunos medicamentos también pueden afectar lo que es la fertilidad, como los medicamentos de uso cardiológico, como los betabloqueantes, los inhibidores de los canales de calcio, diuréticos tiacídicos, los antidepresivos también, las terapias hormonales, los neurolépticos y los anticonvulsivantes. En cuanto al examen físico, se necesita una examinación detallada de los genitales, valorando especialmente a los testículos, el cordón espermático y la configuración del pene en busca de anormalidades. También es importante valorar el peso y la talla, ya que se ha comprobado que un índice de masa corporal elevado puede afectar a la función eréctil, la regulación hormonal, la temperatura escrotal y la calidad del semen. Otro examen muy importante a tomar en cuenta sería el seminograma, que es un análisis del semen recogido tras la eyaculación. Se recomienda no eyacular 5 días previos a la prueba, así como no demorar entre la recogida de la muestra y el análisis de la misma. La calidad del semen puede variar entre un día y otro, por lo que se debe obtener al menos 2 semiogramas separados en el tiempo. Aunque en el caso de que el primer semiograma sea normal, el segundo podría no ser necesario. En el laboratorio se analizará el semen, la cantidad, la textura, el color y tras ello se realizará un estudio microscópico en donde se evaluará, entre otras causas, el número de espermatozoides, la movilidad, la vitalidad, la forma y si existen signos de infección. También se realizará pruebas de analítica sanguínea en donde se aportará una información relacionada con la función hormonal y esta también detecta posibles alteraciones que pueden afectar su fertilidad. Entre estas pruebas tenemos las de hormonas, donde se evalúa la FSH, la hormona folículo estimulante, la LH, la prolactina y la testosterona. También se hace de química, en donde se valoran el nivel de colesterol, nivel de glucosa, las pruebas de función renal y pruebas de función hepática. También se puede utilizar lo que es la ecografía, que es una prueba que usa ondas de ultrasonido para crear imágenes. Mediante una ecografía Doppler escrotal se puede detectar alteraciones de los testículos o de la circulación de los mismos, así como la existencia de un varicocele asociado. Y también se podría utilizar lo que es el análisis de orina para descartar cualquier tipo de infección del tracto urinario. En cuanto al tratamiento, para la infertilidad masculina, se puede basar en la causa subyacente al problema o en el caso de un problema no identificado se podrían recomendar tratamientos basados en la evidencia que mejoran la fertilidad. Los tratamientos incluyen cirugía para corregir o reparar anormalidades anatómicas o daños en los órganos reproductores. También se puede utilizar la cirugía para reparar el varicocele. Dentro del plan de manejo tenemos el tratamiento de infecciones. Un tratamiento con antibióticos podría curar una infección del aparato reproductor, pero no siempre restablece la fertilidad. Tratamientos para los problemas en las relaciones sexuales, los medicamentos o el asesoramiento pueden ayudar a mejorar la fertilidad en el caso de trastornos como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz. Tratamientos y medicamentos hormonales, el médico podría recomendar un reemplazo o medicamentos hormonales en los casos de infertilidad causados por niveles altos o bajos de determinadas hormonas o problemas con la forma en el que el cuerpo las utiliza. También tenemos las técnicas de reproducción asistida, en donde estas técnicas consisten en obtener esperma a través de la eyaculación normal, de la extracción quirúrgica o de donantes individuales.
según sea el caso y las preferencias del paciente. Luego los espermatozoides se insertan en el aparato genital femenino o se utilizan para realizar una fertilización in vitro o una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y por último, coloqué unas preguntas que regularmente podrían surgirle a los pacientes, como lo son: ¿cuándo se debe consultar a un médico? ¿Cuándo hay problemas de erección o de eyaculación, poco deseo sexual u otros problemas de función sexual? Historia clínica de problemas testiculares, una cirugía de ingle, los testículos, el pene o el escroto. Cuando se sienten molestias, bulto o dolor o algún tipo de hinchazón en la zona testicular. Otra pregunta sería: ¿cuáles son los factores de riesgos? En los cuales tenemos el fumar tabaco, drogas ilegales, consumir alcohol, tener sobrepeso, infecciones pasadas, lesiones en los testículos. ¿Durante cuánto tiempo la pareja debe esperar de tratar de concebir antes de ver a un médico? 1 año sin utilizar ningún método anticonceptivo. ¿La edad afecta la fertilidad de un hombre? Sí, la calidad del esperma de un hombre disminuye con la edad a partir de los 40 años. Sin embargo, la disminución de la fertilidad ocurre mucho más lentamente en hombres que en mujeres. ¿Puede un hombre con infertilidad tener hijos? Sí, porque existen muchos tratamientos para corregir la causa y sumado a esto existen muchas técnicas de reproducción asistida que permiten realizar distintos tipos de tratamientos en casos de hombres con bajo recuento de espermatozoides o poca movilidad. Muchas gracias por su atención.